Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos en Cristo? Siempre estoy orando para hermanos amados. Y ahora, como sabemos, otra vez ya se ha extendido el plazo de la cuarentena. Entonces, no sabemos hasta cuándo se extenderá este plazo. Pero recordemos la palabra que aprendimos domingo pasado. El título del sermón era, ¿qué es? ¿Hasta cuándo? Sí, ¿hasta cuándo? Según lo que aprendimos, no debemos olvidar que esta pregunta, ¿hasta cuándo? Esta pregunta es la pregunta de Dios hacia nosotros. Antes te preguntamos a Dios. Sí, es muy importante. Pensemos, ¿por qué preguntamos algo? ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos algo? Porque hay algo incertidumbre intranquilo, ¿no? Por eso preguntamos algo. Es decir, ah, podemos decir que lo que preguntamos algo es una evidencia que somos débiles e ignorantes, ¿no? Es el significado de la pregunta que hacemos. Pero vamos a pensar sobre la pregunta de Dios. Pregunta de Dios. Esta pregunta no es una pregunta que hace Dios porque no sabe algo, ¿sí? Sino es la pregunta para que Dios despierte a nosotros, para que seamos más entero, sincero y limpio ante Dios. En el huerto del Edén, Dios llamó a Adán, que cometió pecado, ¿no? También, en otra palabra, podemos decir que Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Así preguntó. Pensemos, le preguntó Dios a Adán porque no sabe realmente dónde está Adán. ¿Cómo piensan ustedes? No es así, totalmente no es así. Como sabemos bien, Dios quería que Adán saliera ante Dios confesando su pecado, por eso así le preguntó. Al final, Adán salió ante Dios respondiendo y confesando adecuadamente para esa pregunta de Dios. Esta escena salió Génesis capítulo 3, versículo 10. Génesis 3:10, yo voy a leer. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Mm. Así, así respondió Adán. Así, cuando salió Adán ante Dios, reconociendo y arrepintiéndose de su pecado, entonces Dios hizo túnicas de pieles para Adán, ¿sí? Túnicas de pieles. Eso se podría decir que es la sombra de la promesa de perdonar y restaurar todo lo que fue distorsionado por el pecado de Adán. O sea, es la sombra de la salvación. Abajo, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así podemos entender que a los que responden adecuadamente a la pregunta de Dios, se darán las buenas promesas de Dios. Mm. Y seguramente esa promesa se cumplirá en Cristo y se conectado con la salvación también. Por lo tanto, debemos ser un cristiano que oye atentamente la pregunta de Dios a través de la Biblia y así, así que puede responder adecuadamente, reflexionando nuestra vida con un aspecto digno. Entonces, se puede decir que hay la respuesta entera en la palabra de Dios
que es la Biblia. Pensemos, cuando tengamos los problemas de la vida, ¿a dónde preguntaríamos? ¿A dónde? ¿Mm? ¿Preguntamos a Google? ¿Cómo piensan ustedes? Pero, de verdad, ahora podría ser una época que hay muchos como estas personas. Ahora, la tecnología de la inteligencia artificial, ¿sabemos esto? Inteligencia artificial, en inglés AI, es avanzada mucho y tal vez ella sabe más acerca de mí que yo. Toda nuestra vida está siendo grabado en una computadora. Ahora mismo también. Este contenido que hablo ahora y se transmite por internet está grabándose y se quedará en un espacio de alguna computadora. Así se ha grabado mi palabra, mi cara, mi información de mi vida en Facebook, ¿m? O en alguna computadora, en alguna página de web. Y entonces esa tecnología de AI puede llamar mi información pasada. Ni siquiera no me recuerdo en unos segundos. En unos segundos. Eso es el aspecto de nuestra época. Por lo tanto, podemos hallar casi todas las informaciones por internet. Ahora, muchas personas buscan las soluciones de la vida por internet. Entonces, tal vez las personas podrían considerar que la tecnología de nuestra época puede solucionar todos nuestros problemas. Por eso, ¿cómo están ahora los cristianos? Pensemos, siendo los cristianos. Nosotros también preguntamos a Google acerca de nuestro problema de mi vida, de la vida. No, no es así, nunca. Es porque tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no? Así. Lo que sabe todo y puede dar todas las respuestas de la vida y del mundo, más que cualquier supercomputadora o AI, es la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero ahora, en nuestra época, muy lamentablemente, alguna tecnología como es internet, computadora, se ocupa en el lugar de Dios. Porque a los ojos de las personas, esa, esa técnica puede verse increíble como Dios. ¡Qué asombroso! Es una época en la que podemos hacer todo con una computadora. En el pasado había muchas cosas asombrosas que solo puede ser posible con el poder de Dios, ¿no? Pero ahora estamos viviendo en la época de que las personas consideran que puede hacer casi todo como Dios con la técnica e información muy avanzada, ¿no? Por eso la gente menosprecia a Dios con su tecnología desarrollada. Muy lamentable, ¿no? Es como los hechiceros de Egipto, los cuales imitaron las plagas de Dios semejantemente. Pero eso tenía su limitación. Ellos imitaron primera y segunda plaga de Dios con similar. Ellos convirtieron las aguas en sangre e hicieron venir lanas sobre la tierra desde las aguas, pero los hechiceros de Egipto no pudieron imitar tercera plaga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Por qué? Es la plaga que convertir el polvo de la tierra en los piojos, en los piojos. Los que convertir el agua en sangre y llamar las ranas no es la creación de la vida. Pero a pesar de que el piojo es muy pequeño, él es una vida. Único ser
quien puede convertir el polvo en una vida es solo Dios. Solo Dios. Porque el soberano de la vida y la manantial de la vida es Dios. La Biblia dice así. Porque contigo, con Dios, está el manantial de la vida. Salmos capítulo 36, 9 dice así. Y los hechiceros también sabían esto y así confesaron. Éxodo capítulo 8, versículo 19. Éxodo 8, 19. Aquí dice así. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Tenemos que, tenemos que prestar atención en este punto. No debemos, no debemos ser engañados. Hay la zona del Dios y la zona del hombre. A pesar de que se ve como el poder de Dios, aparentemente, no debemos confundir con real poder de Dios. Si no, podría encontrarse con un resultado muy trágico como los hechiceros de Egipto. En aquel momento, el faraón y los egipcios tenían que darse cuenta de que el soberano de la vida es Dios y debían arrepentirse y pedir misericordia de Dios. Pero lamentablemente ellos habían confiado en su propio poder y la cultura inmensa hasta el fin, porque Egipto era el país más fuerte del mundo en esa época. Para ellos, de este momento, no había ninguna razón y necesidad de preguntar a Dios. Por eso, ellos no se arrepintieron ante Dios y fueron destruidos. Tenemos que saber eso. A pesar de que tiene una cultura maravillosa y un poder muy grande, se puede decir que ellos son totalmente diferentes con lo de Dios. Podría ser que el hombre considera que es un tipo de poder muy parecido con Dios, pero el poder de Dios es un tipo de poder totalmente diferente con del hombre. Los egipcios sean destruidos trágicamente porque su espléndida y fuerte cultura y poder los hicieron no poder pensar y confiar en Dios. Entonces, ¿cómo está ahora nuestro aspecto? La tecnología muy avanzada se ocupa en el lugar de Dios y nos hace cegar para que no podamos ver a Dios y las cosas de Dios. Podemos decir que eso es la escena lamentable de nuestra época. Y nuestra época no hace vivir confiando en esta tecnología precisamente en vez de Dios. Por lo tanto, debemos tener cuidado mucho para que no sigamos algo mundano, reflexionando nuestra vida de nuevo. Por eso tenemos que saber correctamente y exactamente quién es Dios y cómo es Dios a través de la Biblia. Así que mientras el plazo de la cuarentena aprendemos misma palabra en cada domingo, la cual nos enseña acerca de tal Dios. Como hemos aprendido, si vemos correctamente a Dios, quien es mi castillo y mi pastor, es, sería gran consuelo y poder para mi vida cristiana. No se olviden este principio y esperemos un poquito más con paciencia para poder reunirnos de nuevo en la iglesia. Ojalá que sean tranquilo y sano hasta que veamos juntos. Tengan mucho ánimo en Cristo. Gracias. Les amo mucho y les extraño mucho. Nos vemos pronto.